Una altra de les grans visites que va rebre Revista de Societat en 2015 va ser la de Màxim Huerta, un valencià universal i que a més presentava la seva quinta novel·la No me dejes en compañía de Ana Arnau. Pues sí, además era una entrevista que me hacía muchísima ilusión porque Màxim ya había estado anteriormente en Revista de Sociedad. Varias voltes, varias voltes. Sí, la última estuvo Pepe Torrecilla, que ya estaba en el programa y me quitó en la entrevista y me moría por conocerle. Pero que plena de enveja, ¿no? Sí, bueno, ahora ya lo he conseguido. Bueno, de la buena o de la mala era la enveja que tenías, Ana? Era muy mala, pero bueno, desde aquí, Pepe, lo he superado y te mando un besazo enorme. Aquí mateixa Espineta, clar que sí. Per cert, Pepe, també te desitgem bon 2016. I a tots vostès els desitgem que disfruten en esta entrevista de Ana Arnau a Màxim Huerta. El periodista y escritor valenciano Màxim Huerta vuelve hoy a sus raíces para presentar No me dejes, su quinta y última novela. Como dice su autor, todas las historias merecen ser contadas, así que vamos a descubrir cuál es la de Màxim. Pues No me dejes es una novela que habla de gente que está sola, habla del paso del tiempo y habla de la necesidad de ser feliz y de todos esos secretos que escondemos todos a veces por necesidad, para sobrevivir. Es una novela llena de secretos, de gente que esconde secretos y de gente que tuvo que huir de una familia, de un amor, de un país o de una casa incluso. La vida a veces tiene banda sonora y si te fijas en las pequeñas cosas te aparece una novela a la vuelta de la esquina. Normalmente todos tenemos una historia, todos podríamos tener una novela. Y yo de pronto estaba en la cafetería de París y en mi mesa o en la de al lado hubo una ruptura. Y sonó precisamente el Ne me quitte pas de Jacques Brel y en ese momento dije, no me lo puedo creer, la novela está sucediendo en este momento y a partir de ahí empecé a escribir esta historia. Una vez más, París vuelve a ser el escenario de una de tus novelas. ¿Qué es lo que te une a esta ciudad y cómo la sientes? París es un estado de ánimo. París siempre culturalmente me parece ejemplo en la pintura, en la moda, en la fotografía, en el cine. Siempre han sabido ir un paso por delante y avanzar y hacer vanguardias y turísticamente, ¿qué voy a decir? Es un lugar que siempre fotografía bien, incluso cuando se encuentra mal, siempre fotografía bien. Y para mí es un estado de ánimo, siempre, incluso también en los peores momentos, París sabe darnos una lección de belleza, de vida o de solidaridad. ¿Qué supone para ti volver a Valencia, volver a tus raíces y cada vez cargado de más éxito? Pues mira, Valencia para mí es mi casa, entonces yo he estudiado aquí, yo he vivido aquí, yo me he enamorado aquí, yo aquí he hecho todo, me he vestido, quiero decir, en fiestas y he disfrutado, o sea, desde pequeño para mí, yo soy de pueblo, de Utiel, luego he vivido en Buñol, pero estar en Valencia para mí es estar en casa, entonces es torear en plaza amiga. No me dejes también ha supuesto para ti un punto de inflexión en tu carrera porque acabas de dar por concluida tu etapa en la televisión. ¿Eso significa que te vas a centrar en tu carrera como escritor y que tienes próximos proyectos? Tengo una sexta novela en marcha, estoy disfrutando de la sexta. En diciembre también saldrá un relato breve ilustrado, pero quería ahora disfrutar de la novela, de hablar de No me dejes, de defenderla por ahí, de hablar de ella, de disfrutar de esto que no había podido. Y no es que haya dejado la tele, he dejado un programa que llevaba 11 años en el que yo creía que debía pues ya cerrar un ciclo que era muy largo y dije, bueno, hay que parar y mirar nuevos proyectos que tengo y nuevas ofertas, nuevas posibilidades y enfrentarme a la novedad, que es muy sano. Y ya por último, me gustaría que fueras tú mismo quien invitara a nuestros amigos de Revista de Sociedad a disfrutar de No me dejes y a disfrutar de ti también. Pues yo disfruté de esta novela, de No me dejes, disfruté escribiéndola y yo creo que todas esas sensaciones positivas que también tiene la ciudad, que tiene el amor y que tiene el desamor, me gustaría compartirla con todos vosotros, Revista de Sociedad, que disfrutéis como ya están haciéndolo en Alemania, en Italia, Bolonia y está en número 1 en primeras listas también. Algo tiene, yo creo que os va a gustar muchísimo, de verdad, de corazón. Os mando un saludo, un abrazo muy fuerte a todos los que veis Revista de Sociedad. Disfrutad de todas esas pequeñas cosas, un abrazo muy fuerte. En 2012 Màxim Huerta publicó su primera novela y hoy, 3 años y 4 libros después, nos ha vuelto a enamorar con No me dejes. Acompañadle por esta apasionante aventura parisina. Molt bé,
amics de Revista de Societat, estem a punt d'arribar al final del programa d'este recopilatori dels millors moments de 2015. Ho farem, com és habitual, en música. Por supuesto, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Y esta es la tradición de Revista de Sociedad. Efectivament, la música dona vida, no, Anna Arnau? Sí. Molt bé, pues, si ho diu Anna Arnau, serà així. Això sí, Anna, de què te quedes en tots els moments de 2015? Quin és el teu? Si tuviera que quedarme solo con uno, yo creo que contigo a mi lado, Donís. Ui, Anna, moltíssimes gràcies. O sigui, per damunt de todo, Torito, de todo, per te damunt antepongo. Eixe també del cafè descafeinat i tot això, que també Claro. està en Revista de Societat. Per damunt Ellos de no tots están en mi eixos... día a día, ¿eh? El que me aguantas eres tú. Anna, i és un gust aguantar-te, clar que sí. Compartisc aquesta passió per tu, per a que ho sàpies, que estiguem molts anys els dos junts. Això sí, Esperemos. recta final de Revista de Societat en música.